Muy buenos días, amados hermanos. Ustedes todavía están recibiendo la transmisión del mensaje pregrabado. Quiero pedirles que por favor permanezcamos en oración. Estoy agradecido con la vida del hermano Juan de Dios Paz y el hermano Rolando. Yo sé que Rolando Garzaro han hecho el mejor esfuerzo para que nosotros tengamos el internet para poder transmitir en vivo. Prácticamente todo está listo. El problema es el permiso de municipalidad. Ustedes saben cómo es la burocracia, pero pidámosle al Señor que envíe ángeles para que ese expediente llegue al final de la línea y ya salga con aprobación. En el momento en que salga con aprobación, vamos a tener el internet instalado en 24 horas. Así que oremos que primeramente Dios permita que esto suceda pronto. Dice Santiago en el capítulo 1 de su epístola que cuando pedimos a Dios debemos de hacerlo con fe, no dudando nada, porque aquel que duda es como la onda del mar que va y viene y es llevada por el viento, pero no está estable, o sea, es echada de una parte a otra. Entonces, sí es muy importante que nosotros cuando oramos pidamos algo con fe. Entonces les estoy pidiendo que por favor oremos con fe, que esto que estamos pidiendo salga. En esta mañana vamos a hablar sobre fidelidad, sobre constancia, sobre resistencia o perseverancia, o dicho coloquialmente, de echarle ganas, porque de eso se trata la vida cristiana. Echarle ganas. No es, alguien dijo, la vida cristiana no es una carrera de 100 o 200 metros o 400 metros, es una carrera de larga duración, como una maratón. Hay que mantenerse resistiendo, aguantando las situaciones complicadas que llegan a la vida. Y hemos titulado el mensaje para esta mañana, el creyente o el cristiano que persevera. El creyente o el cristiano que persevera. Y queremos empezar primeramente viendo una definición de perseverancia. El diccionario secular dice que perseverancia es mantenerse constante en seguir continuamente, llevar a cabo lo que se ha comenzado, durar permanentemente o por largo tiempo. Ese es como un diccionario de la lengua define la palabra perseverancia. El diccionario bíblico dice que perseverancia viene del griego proskarteresis, que significa constancia. O sea, en el griego la palabra proskarteresis significa constancia, significa persistencia. Y proskartereo, que es el verbo, es atender constantemente, continuar sin desvíos, adherirse firmemente, agarrarse bien. O sea, continuar, permanecer. Vemos que tanto en el idioma de nuestra lengua como en el diccionario bíblico que nos habla de lo que significa en el griego, la palabra perseverancia da la idea de que tenemos que ir adelante, que tenemos que continuar. Muy bien, lo primero que queremos ver son 4 tipos de oyentes. Dice Jesús que habla en las parábolas, en los versículos 1 al 9, nos habla de lugares donde cae la semilla. Así que por favor vayamos a Mateo 13 y vamos a leer ahí los versículos 1 al 9. Espero que ya todos estemos ahí, que hayan abierto sus Biblias y lee así Mateo 13. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del lago con mucha gente se le acercó, como mucha gente, se le acercó. Él se subió a una barca y se sentó mientras que la gente se quedó en la playa. Entonces, por parábolas les habló de muchas cosas. Les dijo, el sembrador salió a sembrar. Solo haciendo un
un énfasis aquí o una explicación. Jesús muchas de las cosas que habló las habló por parábolas y dijo que una de las razones por las cuales hablaba por parábolas es para que no entendieran y pareciera un contrasentido. Es decir, el que tiene hambre, el que tiene sed de justicia, el que está buscando a Dios de corazón va a entender. ¿Por qué? Porque va a escudriñar. Y amados hermanos, es importante que nosotros seamos de aquellos que escudriñan la palabra del Señor. Que cuando oímos una palabra seamos como los de Berea, que vamos a ver qué es lo que la Biblia dice, que no nos traguemos cualquier cosa. Pero una parábola en sí es una enseñanza que se usa en forma de ilustración para dar una verdad. Es lo que sucede con las fábulas, ¿va? La fábula existe para dar con personajes ficticios, para dar una verdad. Pero en la parábola normalmente o hay un personaje o hay, como en este caso, hay circunstancias, ¿verdad? Y luego viene el Señor y explica la parábola. Bien, sigamos adelante, versículo 4. Dice que el sembrador salió a sembrar, les dijo Jesús. Al sembrar una parte, las semillas cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra y pronto brotó, porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó porque no tenía raíz. Vayamos poniendo atención. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, 60 y hasta 30 semillas por una. El que tenga oídos para oír, oiga. Como les dije, el Señor compartía y había gente que no entendía. Pero después vemos que los discípulos se le acercaron al Señor y Él les da la interpretación de la parábola en los versículos 18 al 23. Y es lo que vamos a ver en este momento. Vamos entonces a Mateo 13, 18 en adelante. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. O sea, tiene un significado. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el primer grupo. Esta es la semilla que es sembrada junto al camino. El que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras que en ese momento la recibe con gozo. Pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra. Perdón. Versículo 22. Disculpen, me perdí por un momento. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Los afanes de este mundo, las riquezas, las cosas de este mundo nos distraen. Miren, esto es algo que lo he experimentado en mi propia vida. Yo sé que todos lo hemos experimentado en mayor o menor medida. Es algo contra lo cual tenemos que luchar. Algo que es muy triste es ver cómo personas que estaban corriendo en pos del Señor, de repente la bendición del Señor, porque yo creo que la riqueza es una bendición del Señor, el enemigo las puede usar para desviarnos. Y de veras que tengamos un corazón para correr en pos del Señor. Versículo 23. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende y da fruto. Y produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Aquí vemos entonces que el Señor anhela en su corazón que nosotros seamos de ese cuarto grupo, en el cual
en el cual vemos que el Señor va a hacer que esa semilla produzca fruto. Bien, queremos ver lo segundo que queremos ver es dos cosas en las cosas en las que debemos de perseverar. Uno, la primera, debemos perseverar en el amor de Dios. Cada una la vamos a ver por separado, pero primero quiero mencionarles las 7 cosas. La segunda, debemos de perseverar en la gracia. La tercera es que debemos de perseverar en la oración. La cuarta, la quinta es que debemos de perseverar en la comunión con los hermanos. La sexta es que debemos de perseverar para ser salvos. Y la séptima es que debemos de perseverar en la tentación. Entonces, es importante eso. Y ahorita vamos a ver una por una las cosas en las cuales debemos de perseverar. Debemos de perseverar en el amor, fue lo primero que vimos. Yo quisiera que leyéramos Romanos capítulo 5 en los versos 1 al 11. Vayamos por favor a Romanos capítulo 5. Ya estamos ahí en Romanos 5. Versículos, vamos a leer del 1 al 11. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. Ay, Pablo, íbamos muy bien, nos regocijamos en la gloria del Señor, en el favor de Dios, en la misericordia de Dios, pero en los sufrimientos, ay, Pablo, ahí sí, a saber ni qué fumó Pablo, porque ¿cómo se le ocurre decir que nos vamos a regocijar en los sufrimientos? Pero en la vida cristiana nosotros sabemos que Dios es un Dios de propósitos, es un Dios que tiene todo bajo su control. Y dice que la razón de los sufrimientos es que nosotros produzcamos resistencia. Hay versiones que dicen paciencia. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Cuando hemos pasado por situaciones difíciles, hemos visto la mano de Dios, volvemos a pasar por una situación difícil y sabemos que Dios en su amor y misericordia está en control de todo. Amén. Bien. Entonces, dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Verso 10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Muy bien, miren qué cosa más preciosa. El verso 8, quiero releerlo, dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces debemos de perseverar en el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que hizo? Él murió por nuestros pecados. Amén. Entonces,
por ese amor nosotros debemos de perseverar. Debemos de mantener una gratitud constante para el Señor. Y sabemos que las tribulaciones, las angustias, lo que son nada comparado con lo que el Señor pasó en la cruz del Calvario. Lo segundo que queremos ver es que debemos de perseverar en la gracia. La gracia es lo que hemos recibido por medio del Señor Jesucristo, esa salvación, en que aún siendo nosotros pecadores, el Señor se acordó de nosotros. Una definición de justicia es recibir lo que merecemos. Y la paga del pecado es muerte. Lo que merecemos es la total y completa separación de Dios para toda la eternidad. Entonces, justicia es recibir lo que merecemos, pero misericordia es recibir lo que no merecemos. ¿Qué no merecemos? La salvación. ¿Qué no merecemos? El amor de Dios. Pero eso es lo que hemos recibido. Y por eso la misericordia es recibir lo que no merecemos. Lo tercero que queremos ver es que debemos de permanecer en la palabra. Dice Santiago 1:25, pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, este será bienaventurado en lo que hace. Otra vez, pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, el Señor espera de nosotros que no solamente oigamos, sino que pongamos la palabra por obra. Entonces, eso es perseverar en la palabra. Y es importante que seamos personas que perseveran en la palabra. Dice Santiago que vamos a ser bienaventurados, vamos a ser dichosos si lo hacemos. Y esto mismo es lo que Moisés le dijo a Josué en Josué 1:8. Nunca se aparte de ti, de tu boca, este libro de la ley. Antes bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él, y así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Miren lo importante que es que nosotros debemos perseverar en la palabra. La cuarta cosa que queremos ver es que debemos de perseverar en la oración. Colosenses 4:2, que aquí lo tenemos en la pantalla, nos dice: perseveren siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. Perseveren ¿cuándo? Siempre en la palabra. Y dice vigilando, o otras versiones dice velando, estando en todo tiempo pendientes de estar dando gracias, porque un corazón agradecido nunca se va a apartar del Señor. Esto lo leí en la versión Reina Valera Reina Valera actualizada del 2015, pero quiero leerlo en Reina Valera 60. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Aquí no dice vigilando, sino ¿cómo se llama? Velando en ella, pero la idea es estar atentos, a estar en continua comunión con Dios, con acción de gracias. Miren, la iglesia empezó en el aposento alto con oración, esperando la promesa del Padre, y el Padre mandó el Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto. Estamos viendo cosas en las que debemos de perseverar. La quinta cosa que queremos ver es que debemos de perseverar en la comunión con los hermanos. Dice Hechos, vayamos al libro de Hechos, Hechos 41 y 40, Hechos 21, versículo 41 y 42.
que dice: fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron 3,000 personas, los cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, la comunión, el perseverar en la comunión con los hermanos es muy importante. Y amados hermanos, algo que debemos de saber es que todos tenemos nuestro propio carácter, que no todos los caracteres se llevan bien, pero es una oportunidad para que el amor del Señor, que sobrepasa todo obstáculo y barrera, se manifieste en medio de nosotros. Perdón. Miren, en esta pandemia, el gobernador de California, que es un hombre ateo y en contra del mensaje del evangelio, dijo que la iglesia no es esencial, con lo cual pretendió cerrar los servicios de la iglesia. La iglesia no es esencial, pero las clínicas de aborto sí son esenciales. Los expendios de marihuana con fines medicinales o lo que sea, como es legal, eso sí está abierto, pero la iglesia hay que cerrarla. Yo sé que a través de esta situación se han dado situaciones para que el enemigo ha usado para obstaculizar el desarrollo de la iglesia. Amados hermanos, es importante congregarnos, o sea, perseverar en la comunión con los hermanos. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino que animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Si esto era cierto en el momento en que se escribió la epístola a los Hebreos, que fue como en el año 66, más cierto es hoy en día en el año 2021, porque hoy en día estamos mucho más cerca de la venida del Señor que lo que estaban cuando esto se escribió, y fue inspirado por el Espíritu Santo. Miren, el enemigo está haciendo muchas cosas para que muchos cristianos se enfríen, sin ningún lugar a duda. Yo conozco por mi propia experiencia lo que es la naturaleza humana. Quiero decirles que estoy seguro, casi podría apostar mi cabeza, sin el caso, podría apostar mi cabeza, que hay algunos de ustedes que la cita es a juntarnos a orar a las 10:40 y orar de 10:40 a las 11 y no lo están haciendo. Y la oración es importante. Y luego ver el servicio a las 11. Y por X o Y circunstancia, no todos lo han hecho. Estoy seguro que otros los han dejado para después. Y casi seguro que después se les olvida o hay una excusa. Pero quiero decirles, no es tu culpa. Es el enemigo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. El problema no es tu esposa, tu esposo, tu hijo. El problema es Satanás, que se manifiesta a través de seres humanos, ciertamente. ¿Se recuerdan ustedes en Mateo 16, cuando Jesús habló de ir a la cruz? ¿Qué le dijo? No, Pedro le dijo, no, Señor, ¿cómo va a ser? Es que eso te va a pasar, no sé qué. Y Jesús, que le contestó, quítate delante de mí, Satanás, me eres estorbo, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque Satanás estaba hablando a través de eso. Entonces tenemos una batalla, una lucha, hermanos, y no debemos de olvidarnos de eso. Entonces, el quinto punto que vimos es que debemos de perseverar en la comunión con los hermanos. Quiero volver a leer o que lo leamos juntos, por favor. Ahí tenemos proyectado en la pantalla Hebreos 10:25. A ver, todos juntos. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos
unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Amén. Y que de veras no dejemos de congregarnos. El sexto punto es que debemos perseverar para ser salvos. Dice Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, yo sé que esto tiene muchas matices el versículo, pero tomémoslo por lo que está escrito. El que persevere hasta el fin será salvo. Es palabra del Señor. El séptimo punto que queremos ver, o la séptima cosa en la que debemos de perseverar, es ante la tentación. Nuestro ejemplo es Cristo. O sea, él al principio de su ministerio fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Porque él fue tentado en todo, y por eso dice Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros, porque él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces nosotros, la tentación va a venir a nuestra vida. Eso no lo podemos evitar. La tentación nos va a atacar. O sea, el enemigo nos va a poner tentaciones, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo entre nosotros. Cristo vive en ti, Cristo vive en mí. Y si Cristo pudo vencer la tentación, tú y yo lo podemos hacer por su gracia. No porque seamos especiales, sino por su gracia. Amén. Entonces, el segundo punto es que cosas ante las cuales debemos de perseverar. Primera, que ya lo vimos, es perseverar en el amor de Dios. Dios nos ha amado con amor eterno, entonces nosotros debemos de corresponder con ese amor siempre. La base para todo lo que hagamos, para todo lo que vivamos debe ser el amor. Debemos de perseverar en la gracia. Hemos sido salvos por gracia y nosotros debemos de perseverar en esa gracia, en el amor del Señor. Debemos de perseverar en la palabra. Debemos de estar buscando ser alimentados con la palabra. Debemos de perseverar en la oración. Fue la cuarta cosa que vimos. Amados hermanos, sin estar en esa comunión, esa relación con Dios, es muy difícil tener victoria. Debemos de perseverar en la comunión con los hermanos, en esa relación. La iglesia local es un grupo, una comunidad en la cual la palabra de Dios se hace más fiel, más verdadera, porque ahí oramos los unos por los otros. No solo el pastor, todos debemos de orar los unos por los otros. Como estuvimos viendo ahora que estamos viendo el curso de la oración, si Dios te pone a alguien en la mente, ora por él. Sin duda, Él quiere usarte a ti para librar a esta persona. No es casualidad, saber por qué no. Dios tiene un plan y un propósito, el Espíritu Santo te lo está poniendo en el corazón. La sexta cosa que vemos en la cual debemos de perseverar es para ser salvos. Mateo 24:13 que vimos, que dice que debemos de perseverar. El que persevera hasta el fin será salvo. O sea, debemos de perseverar en caminar con el Señor. La séptima cosa que vemos es que debemos de perseverar ante la tentación. Es imposible que no vengan tentaciones, por supuesto que vienen tentaciones, pero debemos de perseverar. Jesús perseveró ante la tentación y Él es nuestro ejemplo, nuestro sumo sacerdote. Si viene una tentación que es muy fuerte, tú puedes clamar al Señor y el Señor, que conoce nuestras debilidades, nos va a ayudar ante la tentación. Lo tercero que queremos ver es que no dejemos de perseverar. La Escritura nos da
algunos ejemplos y no los vamos a ver con detalle, pero uno de ellos es Judas. Ustedes saben que Judas traicionó al Señor, caminó de cerca al Señor, vio la gloria del Señor, vio maravillas del Señor y sin embargo, él no perseveró. Él fue guiado, sacado por los afanes de este mundo, por las codicias, por otras cosas. Entonces, amados hermanos, si el Señor ha puesto ejemplos negativos, aunque vamos a ver también unos positivos, es para que nosotros cuidemos nuestra caminata. Otro caso que tenemos en Hechos capítulo 5, y aquí tienen ustedes la escritura, si están tomando nota para que por favor lo miren en su casa, es el caso de Ananías y Zafira. En ese tiempo había un despertar espiritual y la iglesia toda estaba derramándose en vender sus cosas, llevarlas a los pies de los apóstoles para cubrir todas las necesidades de todos los santos. Pero a Ananías y Zafira les pareció una buena idea. Entonces vendieron su propiedad. Pero seguramente en su corazón entró un espíritu de codicia o de temor. Y dijeron, bueno, ¿qué hacemos si ya no vamos a tener nada? En vez de confiar en el Señor, yo no sé exactamente qué pasó por sus mentes, pero ellos dispusieron, ¿sabes qué? Vamos a apartar, no sé, el 50%, la cantidad que sea. Y vamos a llevar el resto a los apóstoles, a los pies de los apóstoles y toda la cosa, pero el punto no era que ellos se hayan quedado con algo, era de ellos, y es lo que Pedro les dijo. El punto es que ellos dijeron que esto es todo, aquí está con lo que nosotros vendimos y queremos entregarlo. Estaban mintiendo, estaban queriendo recibir un reconocimiento porque habían entregado todo cuando no lo habían hecho. Y por supuesto, el Espíritu Santo habló a través de Pedro y les dijo que ellos habían mentido al Espíritu Santo. Entonces, lo que digo es que son ejemplos de personas que no perseveraron. Uno más que vemos es Himeneo y Alejandro en 1 Timoteo 1, 19 y 20, ese sí lo tengo aquí escrito y quisiera que lo leyéramos. Manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe. O sea, su fe se hundió. Entre estos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprenda a no blasfemar. O sea, miren qué pasa cuando personas empiezan a caminar en una forma que no es, fácilmente se pueden desviar. Pero Pablo, en su amor y misericordia, los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, la idea no era destruirlos, sino que el Satanás fuera como un instrumento para disciplinarlos y que su alma fuera salva en el día final. Luego tenemos unos ejemplos positivos de perseverar. Noé es impresionante. Pasó 120 años aguantando la burla de todos y proclamando en justicia. Viene el juicio de Dios. Arrepiéntanse, el juicio de Dios viene. Y por supuesto todo el mundo, ¿y qué estás haciendo, Noé? Haciendo un arca, porque que es como una barca grande, porque Dios va a enviar un diluvio. ¿Un qué? No había llovido, imagínense. Y él estaba hablando de un diluvio. O sea, de plano han de haber pensado que estaba loco, pero él había oído la palabra del Señor, soportó la burla, el oprobio durante 120 años y finalmente, como todos sabemos, vino el diluvio y todos perecieron. Otro ejemplo hermoso y precioso es la vida de Josué. En Josué 24, 15, dice, bueno, el nombre de Josué en hebreo significa Jehová es salvación. Era hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Era un siervo fiel y compañero de Moisés. Fue designado como sucesor de Moisés para llevar al pueblo.
Pero en el capítulo 24, que es el final de la vida de Josué, se refiere al pueblo y les dice, miren, debemos de caminar, lo estoy poniendo con mis propias palabras, debemos de caminar en pos del Señor, debemos de ser fieles al Señor. Yo y mi casa vamos a seguir en pos del Señor. Ustedes van a tener que tomar una decisión, allá ustedes, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Entonces aquí vemos a alguien que también a través de su vida, a través del tiempo, perseveró. Otro caso precioso es el caso de Ruth. Ruth la Moabita, ¿va? Cuando murió su esposo y murió su suegro y murió su cuñado, Noemí decidió que iba a regresar a su tierra, pero ella la despidió, pero Ruth dijo, no, yo no te voy a dejar, a donde tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, yo estaré contigo para siempre. Esta mujer, siendo joven, puso su capacidad, por así decirla, de volverse a casar para servir a su suegra. Y pues la historia de Ruth es preciosa. Les aconsejo que la leamos hoy en la tarde. Es una historia de dedicación, de entrega, de amor maravilloso. Pero, bueno, finalmente no les voy a decir, pero leamos, solo son 4 capítulos. Ella llegó al lugar a cosechar y a sacar alimento para sostener a su suegra y para sostenerse ella. Y las casualidades de Dios cayó en la tienda, en el campo de Booz, que era uno de los parientes redentores que la podía redimir. Haciendo corta la historia, finalmente la redime, pero fue una mujer que se guardó, que actuó en el temor de Dios. Y realmente es un ejemplo de perseverancia. Y debido a ese ejemplo de perseverancia, la encontramos en Mateo 1:5 como una de las antecesoras del Señor Jesucristo. Miren qué premio a la perseverancia. Bien, estos son ejemplos positivos, ¿verdad? Y que nosotros, amados hermanos, seamos así. El título del mensaje ha sido El creyente que persevera. Se recuerdan que iniciamos con este árbol que ha sido talado y uno dice, bueno, cuando miran al árbol talado ya no hay esperanza, pero aquí vemos este árbol perseverando y está volviendo a echar brotes. Dice Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Yo les invito, amados hermanos, que todos juntos repitamos este versículo y vamos a orar. Bueno, tengo una escritura más, pero después de eso vamos a orar. Repitamos todos juntos esta escritura que está en Hebreos 10:39, aquí la tenemos proyectada. Pero nosotros, todos juntos, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino los que tienen fe y salvan su alma. Aleluya. Josué 1:8 nos dice, estudia constantemente, es el Señor a través de Moisés hablándole a Josué, que era un hijo en la fe, que era un discípulo, que era el llamado de Dios para continuar adelante con la obra. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. Medita en él ¿cuándo? De día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Lo leí de la Nueva Traducción Viviente. Qué precioso, ¿eh? Otra vez. Estudia constantemente. Estamos hablando de perseverancia. Este libro de la ley, o sea, de la instrucción. Entonces, ¿qué está diciendo? Persevera en el estudio del libro de la instrucción. El libro de la instrucción es
la Biblia. Amén. Es el libro de la instrucción. Nos va a instruir para caminar bien con el Señor. Dice, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Les pido que inclinen su rostro y oremos. Amado Padre, nos presentamos delante de ti con toda sencillez de corazón, suplicándote, oh Dios, que podamos ser creyentes que perseveran, Señor, que nosotros no seamos de aquellos que se vuelven atrás y se pierden, sino los que tienen fe y salvan su alma, Señor. Que podamos perseverar, Señor. Tú nos alcanzaste un día en tu gracia, Señor, en tu misericordia, Señor. Y por esa gracia y misericordia hemos permanecido fieles hasta el día de hoy. Te hemos honrado, Señor, pero que podamos seguir así, honrándote en todo momento por tu gracia, Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Padre amado, ponemos delante de tu trono de gracia a nuestra nación, Señor. Padre, sabemos que entre el concierto de las naciones hay una apertura como nunca antes a la iniquidad, Señor, a la perversión, a la maldad, Señor. Y nuestro país no es una excepción, Señor. Pero Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti a Guatemala y te pedimos, Señor, que impere la rectitud, la justicia. Que, Señor, que esta nación que tú has llamado para hacer luz a las naciones, empecemos, Señor, a ver un cambio, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos, Señor, que bendigas todas las familias del Pan de Vida y que podamos caminar en pos de ti, que podamos perseverar en la fe, que podamos ser creyentes que perseveran hasta el fin, Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Sí, Señor, que de veras nosotros no seamos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino los que tienen fe y salvan su alma. Amado Padre, te damos gracias orando en el precioso y maravilloso nombre de Jesús.